Puedes grabar, ya, listo. Muy bien, buenas noches a todos. El tema que se había programado para hoy día era dentro de la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, el capítulo 5, que justo habla de la mejor política. Como en nuestro WhatsApp se está hablando permanentemente de la cuestión política y hay todo tipo de tendencias, ideologías, algunas contrapuestas. Entonces, es bueno en este entorno ideológico ver qué dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Las palabras claves de este capítulo de la encíclica son pueblo, trabajo, bien común y caridad política. En la parte introductoria de este quinto capítulo habla de populismo y liberalismos. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas o en formas liberales. En formas populistas que los utilizan a los débiles demagógicamente para sus fines, y en las formas liberales los usan al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto, o sea, un mundo que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Esa expresión se ha convertido en una de las polaridades de la sociedad dividida. Se pretende clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de estos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. Debemos recordar la palabra pueblo entendido como una categoría abierta, disponible para la confrontación y el diálogo. Es el popularismo indicado por Francisco que se contrapone al populismo que instrumentaliza al concepto pueblo para su propio servicio, fomentando el egoísmo para aumentar su popularidad. La mejor política es la que tiene en cuenta el trabajo, una dimensión irrenunciable de la vida social, y tratar de asegurar que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. O sea, el trabajo, darle trabajo a las personas, es que estas personas tengan la posibilidad de desarrollar su potencial, sus capacidades. La mejor ayuda a un pobre no es darle dinero, que es un remedio temporal, recuerden los bonos, sino el hecho de permitirle vivir una vida digna a través del trabajo. Esa es la mejor ayuda a un pobre, ¿no? Darle la posibilidad de que con su trabajo recupere su dignidad y su economía. La verdadera estrategia de lucha contra la pobreza promueve a los pobres desde la solidaridad y la subsidiariedad. Es tarea de la política encontrar una solución a todo lo que atente contra los derechos humanos fundamentales. ¿Y qué cosas son las que atentan contra los derechos humanos?
la exclusión social, el tráfico de órganos, el tráfico de tejidos, de armas o de drogas, la explotación sexual, el trabajo esclavo, el terrorismo y el crimen organizado. Entonces, es tarea de la política solucionar cada uno de estos problemas que atentan contra los derechos humanos. Fuerte es el llamamiento del Papa a eliminar definitivamente dos cosas: el tráfico, la vergüenza para la humanidad, y el hambre, que es criminal porque la alimentación es un derecho inalienable. La mejor política. La política es una de las formas más preciosas de la caridad, dice Francisco. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial con pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Una política que reconozca la importancia del pueblo, entendido como una categoría abierta, disponible para la confrontación y el diálogo. Confrontación quiere decir confronto ideas, no ataco personas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta incluso en el WhatsApp de Hades. Hay que conversar al nivel de las ideas, rechazar, discutir, argumentar contra las ideas, pero nunca atacando al mensajero de las ideas. Querer instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social ignora la legitimidad de la noción de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, es decir, el gobierno del pueblo. No obstante, al afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, necesitamos justamente la palabra pueblo, que aglutina a las personas. Se necesita el concepto pueblo porque hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías. Existen megatendencias y búsquedas comunitarias y además para conformar un proyecto común más allá de las diferencias. Finalmente, es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se convierte en un sueño colectivo. Ojo, evitar el uso demagógico de pueblo o popular por parte de los políticos. En la caricatura, el político dice: yo se lo debo todo al pueblo. Y el pueblo le contesta: pues devuélveselo. No basta la categoría lógica, que es necesaria, ni basta tampoco la categoría mística de que todo lo que hace el pueblo es bueno. Ser integrante de un pueblo es formar parte de una identidad común hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario, es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan estos líderes populares, aglutinando y conduciendo,
puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Los líderes falsos populistas, sin embargo, cautivan instrumentalizando políticamente la cultura de pueblo al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Conocemos varios casos y el Perú no está exento de poder caer en eso. Peor aún cuando se convierte en formas groseras o sutiles de avasallamiento de las instituciones y de la legalidad, desfigurando justo la palabra pueblo. Tenemos aquí una comparación del auténtico líder popular y del líder falso populista. La categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Por otro lado, el inmediatismo, nos dice Francisco, es otra expresión de la degradación de un liderazgo popular irresponsable. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin generar los recursos para el propio desarrollo de la persona, para que pueda sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, transitorias. Miren ahí la cola para ir a la ayuda social o a recibir bonos, mientras que el empresario está esperando, él tiene un letrero, necesito empleado, nadie busca eso. Todos buscan la mamadera, ¿no? La mejor ayuda para un pobre es facilitarle con el trabajo la posibilidad de hacer brotar en cada uno sus capacidades, sus iniciativas y sus fuerzas para tener una vida digna. No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del mismo. El trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones y competencias, para sentirse responsable en el perfeccionamiento del mundo y, en resumen, para vivir como pueblo. Para las visiones liberales individualistas, la sociedad es una mera suma de intereses que coexisten y acusan de populistas a los que defienden los derechos de los más débiles. La política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo, o sea, el trabajo. La caridad implica, nos dice Francisco, una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporar las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico y los procedimientos administrativos. O sea, hay que incorporar todos estos elementos para convertir la política en caridad política.
No hay de hecho vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de legalidad de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza y con la condición de un mínimo bienestar asegurado por la división de trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política, esta última tan venida a menos desde que los diferentes gobiernos la eliminaron del sistema educativo. Entonces, si la familia no forma una actitud ciudadana seria y en el colegio se ha eliminado esa educación cívica, ¿de dónde entonces la población va a tener ciudadanía política? Es necesario fomentar no solo una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Todo esto no se conseguirá sin un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida, porque la propaganda política, los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. Para dar calidad a las relaciones humanas, se precisa la educación, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente y la hondura espiritual. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. El neoliberalismo propone el mágico derrame o goteo como único camino para resolver los problemas sociales. El supuesto derrame no resuelve la inequidad, sino que es una forma de violencia que amenaza el tejido social. ¿Qué dice ahí? Orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. O sea, crear puestos de trabajo es el único camino de solución para un país. Puestos de trabajo que den estabilidad a las familias. Y más bien lo que está pasando es una reducción de los puestos de trabajo. Sin formas, ¿qué dice ahí? Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy precisamente esta confianza ha fallado. Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos.
Hace falta pensar en la participación social, política y económica, de tal manera que incluya los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción de un destino común. Con ellos será posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. No hay que dejar afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad en la construcción de su destino. La justicia, nos dice Francisco, es dar a cada uno lo suyo. Significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. El panorama mundial hoy nos presenta grandes sectores indefensos, víctimas de un mal ejercicio del poder. Se constata el debilitamiento de poder de los estados nacionales porque el poder económico-financiero transnacional tiende a predominar sobre la política. Se compra a los políticos. Se debe gestar organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. El poder internacional. Las estrategias que se desarrollaron después de la crisis del 2008 en el mundo se orientaron a más individualismo, a más desintegración y a más libertad para los verdaderos poderosos. Es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Se debe sostener la exigencia de mantener los acuerdos internacionales suscritos, de manera que se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Muchos rechazan la política por los errores, la corrupción y la ineficacia de algunos políticos. Además, hay estrategias que buscan debilitar la política, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. La mejor política es la que piensa en el bien común a largo plazo. Los obispos de Portugal, menciona
Francisco en la encíclica, afirman que la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitirlo a la generación siguiente. Pero pensar en eso no ayuda a los fines electorales. Entonces, no se encuentra uno en los discursos, en las campañas políticas, mensajes que ayuden a la conservación, a reducir el cambio climático, etc. Un individuo puede ayudar a una persona necesitada. Pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. ¿Notan la diferencia entre ayudar a un mendigo o organizarnos para atender a más amplia población con un proceso de fraternidad y de justicia para todos? Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, es exquisita caridad, mientras que la caridad política construye un puente, y eso es caridad para todos. Si alguien ayuda a otro con comida, es auténtica caridad. El político, sin embargo, le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. ¿Recuerdan el dicho de no regalar un pescado, sino una caña y enseñarle a pescar, ¿no? Un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Una vez más, dice Francisco, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Muchas gracias. Las palabras claves: pueblo, trabajo, bien común, caridad política. Y me atrevo a formular una pregunta, no lo tomen a mal. ¿Cómo podemos en ADES concretar acciones de auténtica caridad política? Muchas gracias. Bien. Gracias a ti. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? Carlito está hablando con su micro apagado, creo. Y ahora sí, Salvador, permíteme responder la pregunta. Hace tiempo, cuando estuve en el interior, en Ayacucho, cuando visitaba los pueblos al interior, me encontraba de que la gente que vive en esos pueblos tenían iniciativa, pero no sabían cómo resolver con sus propios recursos el problema que se les presentaba. Yo he planteado políticamente que la mejor propaganda política es, con un equipo técnico, ir a los pueblos o el organizador de esa área hacer un inventario en los pueblos de sus recursos.
¿Y qué se puede hacer con esos recursos? Muchas veces no se necesita dinero, se necesita de nuestras capacidades técnicas, de nuestros conocimientos, para poder armar algún desarrollo de esos pueblos, crear economías locales, ¿no? Por ejemplo, el sol, paneles solares. Se puede armar una red de un pueblo a otro pueblo y no es tan costoso conseguir un financiamiento para ello y que cada uno pague una determinada cantidad para que vaya generándose propiamente dicho y vaya creciendo esa red. La agricultura. En la agricultura muchos son agriculturas de consumo. ¿Por qué no se les ayuda a crear un lugar de almacenamiento y de distribución donde se puede hacer que se vendan los productos debidamente, ¿no? Y pueda ser enviado a los pueblos que la requieren o hacia la capital o a la exportación? ¿Se requiere capitales? Correcto. Pero podríamos armar, quien quiera ganar, aporte de 100 soles, ¿no? Un fondo de inversión para esos fines y le damos un 10% de rentabilidad. ¿Cómo funciona esto? Se asocia estratégicamente al agricultor, ¿no? Con este almacén. Se asocia al camionero que tiene que llevar el producto. Se saca un costeo y se rentabiliza. Y esa rentabilidad anualizada puede darle un 10%, ¿no? Y el saldo puede ser reinvertido para que vaya armándose la red de distribución de las agriculturas locales. En fin, si tenemos capacidad, tenemos conocimiento, nosotros los de ADES, busquemos qué podemos reunir técnicamente y poder ayudar a un determinado pueblo como un ensayo para poder comenzar a armar algo un poco más grande. ¿Qué les parece la idea? ¿No? Muy bien. ¿Quién quiere tomar la posta? Augusto. A ver, bueno. Salvador, así como también te agradezco y te felicito por la exposición tan estructurada que acabas de hacer. Quería complementar la propuesta de Carlos. Yo creo que dentro de nuestra capacidad estaría poder vertir conocimientos o instrucción en sitios donde hayamos frecuentado o que sean comunes a nosotros. Por ejemplo, si queremos tener una iniciativa de este tipo, podríamos ofrecérsela, por ejemplo, al municipio de Magdalena, que está conectado, nos identifica como gente que hemos permanecido un tiempo acogidos en el Colegio de los Salesianos, y podríamos, en este caso, aportar algo a esa comunidad. O en Chosica también, ¿no? Perdón, te quiero adelantar algo. Cuando Carlos Magno entró a la alcaldía de Magdalena, yo lo conozco a él de chiquillo. Él pertenece a Acción Popular, donde yo pertenecía. Le planteé eso, lo que tú dices. Le planteé de que podemos armar proyectos en Magdalena de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y yo fui a buscarlo y me recibió un asesor y me dijo, no se preocupe, lo llamaremos, hasta ahora estoy esperando. Segundo, hablé con la teniente alcalde, que tengo comunicación con ella, les explicaba los proyectos que podrían ser, por ejemplo, el proyecto ¿se acuerdan de Glover? Sobre los niños antes de nacer, cómo educar a los padres, que buscábamos una municipalidad. Le planteé, hasta ahora no me responden. O Ya, sea, sí entiendo, pero yo no me estoy refiriendo a
ir a un municipio. Nosotros podemos llegar a organizaciones de la comunidad directamente sin tener que pasar por el municipio. Muy bien. Sí, claro. Igualmente en Chosica, ¿no? Porque cualquier organización de esos sitios nos va a identificar, ¿no? Y lo podemos hacer de manera virtual, no necesitamos ir directamente, ¿no? Creo que Wendorf había pedido la palabra. Sí, bueno, no está el interesado, pero tenemos un campo grande en Lurín y el párroco de Lurín de repente nos apoya y de repente puede de alguna forma canalizar esta inquietud nuestra, porque a mí me ha sucedido también, ¿no? Tú llevas un proyecto y dices, ay señor, esto no le importa a nadie. Bueno, pues si no le importa a nadie, ahí cerramos. Pero si podemos conversar nosotros con nuestro párroco de Lurín y decirle, mira, estamos dispuestos a ayudar en algo que tú necesites. Y como sabes que habemos gentes de toda especialidad, entonces, si tú necesitas algo, podemos organizadamente apoyarte. Puede ser materialmente, bueno, en ese sentido yo estoy lejos, pero puede ser también armando proyectos. Ponte una cosa que podría yo aportar es la educación técnica, ¿no? Cómo ayudar a gente a que está haciendo un trabajo, pero que puede tecnificarse más apoyándolo nosotros. Entonces, yo decía más bien, de repente ir por la parroquia de Lurín, decir, mire compadre, acá podemos nosotros hacer algo. Tú di qué necesitas y nosotros vamos a tratar de armar el proyecto y sacarlo, ¿no? Entonces, creo que sería una cosa mucho más directa y contaríamos, espero yo, con la comprensión, el apoyo del párroco. Perdón, Eso es. Alberto Osorio tiene conexión directa. Perdón, Alberto, Sí, sí. padre nuestro, tiene conexión directa con el párroco. O sea, el que nos hace la misa. Uy, se me fue la Claro. compañero. Oye, disculpa, ¿qué? ¿No es el párroco él? No, yo No, hablé no, con no. Alberto Osorio. Él no Yo es sé. el párroco porque él pertenece a la diócesis de Cajamarca y por diferentes circunstancias está ahora en Lurín. Está ayudando al párroco de Lurín. Bueno, pero Ahora tenemos bien, una vara entonces. él es el encargado por el párroco, él es el encargado de la situación del proyecto del parque para Lurín, ¿no? Parque ecológico para Lurín. Yo hablé con él porque como ya habíamos ofrecido varias iniciativas, y él me dijo que todo se va a retomar el próximo año. O sea, a partir de enero vamos a insistir de nuevo y para ver si retomamos las diferentes iniciativas, porque había varias en diferentes campos, ¿no? Entonces, a partir de enero, y yo personalmente me comprometo a hablar con Alberto Osorio, nuestro contacto, que además nos está Nuestro haciendo, director espiritual. los jueves nos está haciendo la misa por la salud también de Juan, ¿no? Yo me comprometo a hablar con él y a decirle que estamos nuevamente ofreciéndole nuestros diferentes apoyos para el proyecto del Parque Ecológico de Lurín. Bueno, creo que vamos concretizando en algo, ¿no? Ahora, tal vez, Salvador, podrías publicar las iniciativas y en este mes que hay madurar algo, planificar algo. De aprovechar la reunión Ya. del 8 de diciembre. Ok, han pedido la palabra Manuel Basurto y Hugo Calderón.
Manuel, te escuchamos. Marco también AP. Bueno, es muy interesante. Primero te felicito. Es mucho más fácil entender el coraje del Papa, la claridad del Papa en su mensaje a todos los políticos, a toda la humanidad, con tu tipo de presentación, que leyendo el mismo libro, ¿no? El mismo libro no lo entendí con tanta claridad. Es bueno difundirlo de esta forma. Y como ADES podríamos difundir estas encíclicas de este Papa en unos paquetes ya estructurados, porque estos temitas ya se están volviendo muy empaquetados, muy buenos, digamos, ¿no? Ya, la otra cosa es, siempre en ADES hemos querido hacer varias cosas que muestren el espíritu salesiano de apoyo a los jóvenes, a los necesitados, a los que están en dificultades, a orientaciones familiares, apoyo a los trabajadores católicos. O sea, y ya ese deseo existe y falta materializarlo, y como dice Wendell, si hay un terreno, focalicémonos por ahí, de cuántos metros será ese terreno, qué se puede hacer, y ahí podremos, con la idea de hacer una especie de oratorio salesiano, que es la puerta de entrada más alegre que tuvo Don Bosco a los niños, crear institutos para talleres. O sea, no tienen que ser universidades muy serias, sino podemos hacer como vacaciones útiles, o como aprender a manejar cultivos de diferentes cosas, y cada uno va haciéndose cargo de algo concreto, ¿no? Ahí yo creo que podría ayudarnos Lurín con estos sacerdotes que tenemos, el terreno que tenemos, y ahí hacer la simiente de reabrir estos tipos de oratorios, que no tiene que ser solo para jóvenes. Ahora puede ser mirando a familias deprimidas que están por la pandemia, o alimentación básica, no sé. Ok. Yo felicito al grupo, me entusiasma que ojalá concreticemos algo. Ok, gracias. Hugo, te escuchamos, y después Marco Paz. Sí, justamente Marquito nos presentó todo un proyecto respecto a la educación. Y yo voy a hablar de eso porque algo entiendo. Y ¿por qué no hacer el esfuerzo de organizar un centro de educación en Lurín? Y ya les advierto el problema. El primer problema que vamos a tener es que o lo sacan al padre Osorio, o cambian de obispo, o lo que fuere, y nos vamos al tacho. Eso es un hecho. Yo he pertenecido a una institución que, aprovechando de una tradición milenaria de nuestro país, que es el trabajo en conjunto para lograr el bien común, y Carlos Salazar debe acordarse, el pueblo lo hizo. Sí. ¿No? Cooperación popular. Usando ese mismo criterio, hemos levantado más o menos 100 colegios. Por el sistema legal, le llamábamos colegios parroquiales. Pero ¿qué pasó? Que lo que antes eran pueblos jóvenes, conforme íbamos desarrollando, porque simultáneamente construíamos casas con el mismo sistema. O sea, reuníamos un grupo de 10 o 15 personas y se iban construyendo, en primer lugar, 2 cuartitos para una vida más o menos decente, ¿no? Iban construyendo, se construía la del número 1, la del número 2 y así, la del número 15. Les gustó el sistema y siguieron ya, pero ellos por su cuenta.
¿qué sucedió? Como fue desarrollándose el pueblo joven, ya tomó el saloncito que hicimos para todo, últimamente se llama, ¿qué? ¿Cómo es? Zona de usos múltiples, sala de usos múltiples, una cosa así, que era la capillita. Y entonces el arzobispo nombró párrocos, creó las parroquias, y el párroco decía, colegio parroquial, eso viene a mí. Nosotros habíamos hecho ese trabajo con una promesa fuerte. El colegio siempre va a ser gratuito. Pero los párrocos dijeron, no, pues aquí hay una buena fuente, ¿no es cierto? Yo les voy a contar algo que ninguno de ustedes ha hecho, ni nadie ha hecho en el Perú. Seguramente que alguno de ustedes ha tomado universidades, yo he tomado el Palacio Arzobispal. ¿Por qué? Sí, en tiempo todavía de, ¿cómo se llamaba? El obispo el enemigo de Julio González Ruiz, Leonardo Rodríguez Bayón. Porque nosotros teníamos un sacerdote que nos asesoraba y lo nombraron vicario, entre comillas, de pueblos jóvenes. Pero cuando fue nombrando párrocos ya no era necesario el vicario, entonces le quitó el puesto. Pero era nuestra garantía de que los colegios iban a seguir gratuitos. Y como lo sacó, entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el Palacio Arzobispal y le exigimos al obispo que lo volviera a traer al curita este. Y lo volvió a traer. Eso es lo que he hecho el suscrito. Nadie ha tomado un Palacio Arzobispal, ¿eh? Bueno. ¡Terrorista! Pero les cuento esto para que veamos al riesgo a que nos vamos a someter, pero hagámoslo, porque si no se comienza, nunca vamos a hacer nada. Y entonces, yo justamente le pedí a Marquito que me pasara su texto, porque si nos damos cuenta de lo que habla el Papa en Fratelli Tutti, es la concepción del ser humano. El ser humano que necesita desarrollarse y para eso necesita el trabajo. El trabajo es parte del desarrollo y del logro personal. No es solo para ganar plata. Y esto es un problema que entendemos mal y nuestros jóvenes lo entienden mal. Entonces, buscar el desarrollo y utilizar los recursos que tenemos. Yo me imagino que en Lurín todavía debe haber gente que mantiene vivo ese espíritu de trabajo y de bien común heredado de nuestros antepasados. Y seguro que se van a dedicar a apoyarnos. Digo que ojalá sea así, porque el gráfico que ha presentado Salvador, de el que ofrece trabajo y los que van a recibir el bono, eso ha malogrado el sistema de trabajo que tenían nuestras comunidades primitivas. Eso lo ha malogrado. Cooperación Popular era un buen programa. No soy axipopulista, no van a decir que soy belarondista, ni mucho menos, pero las cosas buenas hay que sacarlas adelante. Entonces, hagamos una escuela, formemos a los jóvenes con nueva mentalidad, porque eso es importante y es a largo plazo. A largo plazo. Y si vamos nosotros cogiendo a los jóvenes y después a los técnicos y después vamos cogiendo a los papás, nuestros jóvenes van formando hogares. Lo que ha hecho Don Bosco. Yo no sé si ustedes saben que el primero que hizo contratos en Italia, contratos de trabajo, fue Don Bosco. Están allí registrados. Todavía en un papel, el primero está en un papel cualquiera y el otro contrato muy posterior, por supuesto, sí, en papel sellado, en papel oficial, de
la Italia de entonces que se estaba unificando. Y eso es la transformación. ¿Por qué el norte de Italia es altamente industrializado? No se le debe a Don Bosco. Porque el Juventus no se lo debe a Don Bosco. Y nosotros en Breña tenemos que el defensor Arica, que el defensor Breña, que el centro iqueño, todos han nacido en el oratorio. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Don Bosco es esa, cada uno realiza sus propias cualidades. Y si son de tal magnitud como las que tiene mi gran amigo Salvador, que yo no sé qué no sabe hacer, porque todo sabe. A ver, pregúntenle, ¿qué no sabes hacer? Y yo se lo he dicho personalmente. Démosle la palabra a Marco Paz antes de que nos cierren la sesión. Creo que ya sería la última. A ver, vamos viendo la idea de aprovechar lo de Marco, reforzarlo y aprovechar la experiencia de Wendorf para proyectarnos más allá de los 11 años o 12 años de en Lurín. Muy bien. Marco, te escuchamos. Bien, buenas noches. Muy bien, Salvador, por el trabajo que he realizado, sobre todo la síntesis de una encíclica de tanta trascendencia y que desgraciadamente los organismos internacionales y los gobiernos de por acá también incluidos los han, no sé, lo han encarpetado, creo, ¿no? Porque no se nota, no se ve ningún tipo de acción. Lo que está contando Huguito es una verdad, ¿no? Y que tenía cierta consistencia también, como lo está explicando a través del programa, ¿no?, de trabajo del gobierno de la UNDE, pero no ha habido continuidad. En la experiencia que nosotros hemos estado también participando, cooperando un poco con alguna forma de lo que hablábamos la vez pasada sobre la corrupción, por ejemplo, y lo que tú estás planteando, ¿no? Esa dimensión que están explicando ustedes, en forma muy concreta también, Hugo, se refiere a que nuestros jóvenes no salen con una base política. Lo que tú también estás diciendo es una politiquería o una distorsión de la política, lo que se está recibiendo permanentemente a través de las escuelas mismas y sobre todo de los medios de comunicación. Entonces, está distorsionado el sentido de política, lo toman siempre en forma negativa. De tal manera que cuando nosotros hemos participado, no tanto con la experiencia de algunos de ustedes, pero hemos visto que la gente cuando uno va a trabajar con ellos, más bien están esperando un asistencialismo. No buscan que se le despierte la conciencia de su situación y qué acciones pueden tomar. Entonces, cuando uno trata de organizarlos, eso tiene un programa mínimo, pero no es consistente. A medida que pasa el tiempo, va amenguándose, va perdiéndose la iniciativa, perdiéndose el entusiasmo y va desapareciendo el interés por el programa. Eso forma parte precisamente del asistencialismo que está en conflicto con lo que nosotros queremos plantear en relación a la participación política. Política es decisión, es tomar una acción nueva frente a mis problemas, ¿no? Frente al problema de comunidad, de mi gente que está conmigo, ¿no? Empezando mi familia y mi vecindad. Acá, hablando concretamente, por ejemplo, en el barrio, hemos iniciado un relanzamiento del parque porque está bastante deteriorado, ¿no? Somos como 40 familias y a pesar de que se logra motivar a la gente, se consigue una participación directa de un 50%. Y cuando comienzan las actividades, baja a un 20%. Y cuando se llega al final, donde ya viene el mayor compromiso, hay que salir, hay que visitar, hay que buscar financiamiento, hay que ver quién nos puede apoyar, el alcalde, las autoridades, ya son 3, 4 nada más que quedan. Entonces se va
deteriorando el sentido de participación, de compromiso y de mejora de su vida, ¿no? Asimismo, también cuando estábamos en el pedagógico, con los alumnos tenían obligación dentro de su calificación de un curso de promoción comunal, ir a organizar en las barriadas, lo que se llamaba antes, ¿no? Los pueblos jóvenes, a las familias de determinado lugar. Entonces había una persona que se encargaba de buscar 4 o 5 comunidades, conversar con los dirigentes y comprometerlos a que podían ir los alumnos a trabajar con los muchachos. Entonces, eso empezaba muy bien en el primer semestre, o en el inicio del año. Pero a medida que pasaba el tiempo, las madres familias comenzaban a pedir asistencialismo, que quieren tal cosa, que cuando hagan promoción de donación de ropa, de alimentos, de algún servicio de la municipalidad, asistencialismo. Cuando se le quería ver el compromiso de mejorar la situación de su casa, de sus hijos, de la alimentación, comenzaban ya a diluirse la gente, ¿no? Entonces, ese es un problema bastante Quedan 4 minutos. bravo. No sé qué pasó. Quedan 4 minutos. Vamos a cortar. Y entonces, eso es una tremenda traba que tenemos los peruanos. No participar, no comprometernos con lo que hemos aceptado de acción, ¿no? Bueno, esto es lo que más o menos podemos ver. Y para resumir, subrayo lo que tú has estado diciendo, ¿no? Una formación política, una dimensión política, un servicio solidario, de acuerdo al enfoque que se encuentra dentro de la encíclica del Papa. ¿Ya? Gracias. Bueno, la reunión ya se va a cerrar en 3 minutos. No sé si vale la pena que nos volvamos a conectar. Creo que han hablado todos los que escucharon y la reunión ha sido bastante provechosa. Ahora hay que poner en práctica lo que hemos propuesto. Así que muchas gracias a todos y vayan pensando cómo van a participar en el día 8 de diciembre. Vayan pensando en alguna actividad, algún número que puedan para ser parte del programa. Okay. Quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Nos volveremos a ver el día jueves para la misa con Alberto Osorio, y el viernes ojalá que haya algún expositor. Yo quisiera animar a Wendorf a ver si se anima a hacer alguna exposición en alguno de los viernes próximos. Igual a Hugo Calderón, a ver si se anima, preparen algún tema y lo ponemos en algún viernes de los próximos. Muchas gracias a todos. Salvador, un ratito. Oye, Salvador, Sí. esa invitación que estás haciendo acá, invítalo a todos en general también, porque Sí. en Linares debe haber otra gente que desea participar, ¿no? Por supuesto, Ajá. por supuesto. Gracias. Es que Así lo voy a tenemos hacer. para, pues. Ah. Nos vemos el 8. Chao. Salvador. Buen fin de semana. Un ratito. Buen fin de semana. Chao, chao. Ya después conversamos. Feliz. Nos vemos.